Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Quisiera iniciar nuestra reflexión de este día con el siguiente texto bíblico que quiero compartir contigo. Hechos capítulo 15, versículo 15 y 16. Dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: y la conversión de los gentiles es lo que los profetas predijeron precisamente, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. La versión de la Reina Valera lo dice también de esta manera: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yo restauraré el tabernáculo caído de David. Inclina tu rostro y por un momento, con tus ojos cerrados, dile al Dios y Padre de los cielos: gracias, Señor, por tu palabra, por tu amado Hijo Jesús, oh Padre, y por tu precioso Espíritu Santo. Que hoy tu palabra haga la obra para la cual fue enviada, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi hermano y mi hermana que me acompañan hoy a adorarte en espíritu y en verdad. Que tú restaures las ruinas caídas, no solo de mi vida, de mi familia, sino de mi nación, de mi ciudad, Señor, de tu iglesia, Dios. Restaura el tabernáculo caído de David en mi vida y en mi alma en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Por dirección del Espíritu Santo, hemos declarado el 2019 año de restauración. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en restaurar tu vida, en restaurar tu familia, en restaurar tus finanzas, en restaurar tu país. Pero el mayor interés de Dios es que tú y yo restauremos nuestra relación de adoración con Él. Amén. Eso es lo que dice la misión de nuestra vida y también la de nuestra iglesia. Nuestra misión es adorar a Jesucristo. Inspiramos a las personas a amar y a servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de sus vidas por medio de la palabra de Dios. Pero comienza a adorar a Jesucristo. Y hoy quiero complementar con una segunda parte los principios de restauración de la adoración a Dios, aquellos que iniciamos la semana pasada, cuando el apóstol Santiago, después veremos por qué es él, dice esa palabra que acabamos de leer en los versículos 15 en adelante, y se refiere a los profetas antiguos. Él está haciendo memoria de algo que había dicho en la antigüedad el profeta Amós. En el capítulo 9, en el versículo 11, dice desde la antigüedad: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy: restaurando el tabernáculo caído
de David. Quiero que pongamos por un momento en contexto la afirmación del apóstol Santiago en ese libro de los Hechos, en el capítulo 15. Primero, quiero que recordemos que la Biblia en su original hebreo y griego no fue escrita separada por capítulos y por versículos. Esa es una organización que fue hecha aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Antes de eso, la Biblia se escribía de corrido. Se facilitó a través de capítulos y a través de versículos para que tú y yo tuviésemos facilidad contextual de poder comprender de una frase o de un texto bíblico a otro. Pero la Biblia fue escrita de corrido. Si no, piensa por un momento cómo sería que tú escribieras, por ejemplo, una carta a los Corintios y les dijeras capítulo 1, versículo 1. Nadie escribe una carta de esa manera. Fue colocado los capítulos y los versículos de esa manera para facilitar nuestro entendimiento. Así que, asumiendo que no tenemos capítulos y versículos, podríamos remitirnos al capítulo 14 en el versículo 26. Y dice: por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria. Está refiriéndose a Pablo y Bernabé, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Y una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo también Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. ¿Cuál es el contexto de Hechos capítulo 15? Y que trato de ponerlo en evidencia a través de Hechos capítulo 14. Desde el capítulo 13, Pablo había tenido un encuentro con un hombre bienaventurado, un hombre generoso, que es mencionado por allá en Hechos capítulo 4, llamado Bernabé, un hombre muy generoso con la obra de Dios. Y Bernabé se hizo íntimo amigo de Pablo. Y dice en el capítulo 13 que después de predicar Pablo es encomendado por los siervos y los hermanos de la iglesia de Antioquía, de Siria, aquella iglesia en la cual fueron nombrados los cristianos por primera vez cristianos. No sé si usted sabía que originalmente el nombre de los cristianos no era cristianos, el nombre era los del camino. Así era como llamaban a los cristianos, los del camino. Por primera vez allí en Antioquía se les llama cristianos. Y esos hermanos de Antioquía, donde Pablo inicia su ministerio, encomiendan a Pablo y a Bernabé para que vayan y hagan el primer viaje misionero. A eso se refiere allí la historia. Se está refiriendo al hecho de que ellos recorrieron varias islas de la zona de Grecia y de la zona de Asia Menor, de Turquía, de la actual Turquía, y regresaron de su primer viaje misionero. Así como nuestros hermanos del Ministerio de Misiones en la primera semana de marzo van a iniciar nuestro primer viaje misionero de nuestra iglesia. ¿Para qué fecha exactamente, Pastor Efraín? Del 11 al 15 de marzo. Va a ir el equipo misionero de nuestra iglesia, va a ir a la zona cafetera, a la región donde están las tribus indígenas en Verachamí. Van a su primer viaje misionero, van a ayudar a levantar el templo que ellos tienen allí y van a ayudar en varias obras que van a ayudar a la comunidad a recibir y a conocer el amor de una iglesia que siembra el corazón de Cristo en aquellos que están lejos de nosotros. Amén. Amén. Gracias por sus ofrendas. Les pido que así como la iglesia de Antioquía apoyó a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero, no solamente con oraciones, sino también con sus ofrendas, usted al final de este servicio pueda apoyar este viaje misionero, porque la reconstrucción de lo que van a hacer los hermanos allí no corre por cuenta del misionero. Él no tiene dinero para esto. Los millones de pesos que se gastan allí vienen de las arcas de nuestra iglesia y le damos gracias a Dios por ello. Ellos darán parte de victoria, así como lo hicieron Pablo y Bernabé. Amén. Posteriormente,
en el capítulo 15, se describe que ellos tuvieron problemas. Al regresar a Antioquía y dar el informe de lo que habían hecho, tuvieron problemas, tuvieron tropiezos que aparentemente no vinieron de afuera. Este capítulo, cuyos versículos centrales son los que les he leído, nos introducen a algunos de los principios importantes para poder restaurar la verdadera adoración a Dios. Y quisiera hacer un recorrido muy breve por el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y dice en el versículo 2 que cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, versículo 1, perdón. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, diciéndoles: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. A menos que se circunciden, no podrán ser salvos. Más o menos es equivalente un poquito a que hoy alguien se acercara a ti y te dijera: hermana, si la falda está 3 centímetros por encima de la rodilla, usted no va a ser salva. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Para que seas salva, tienes que tener la falda 3 centímetros por debajo de la rodilla. ¿Aló? ¿Sí? No lo digo a modo de burla, era lo que estaban haciendo los judíos de aquel tiempo con la iglesia. La fe en Jesucristo es lo que nos hace salvos. Amén. Y entonces Pablo y Bernabé, que tenían la pasión por su fe en Jesucristo, no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con ellos con vehemencia. Y finalmente la iglesia, ante el problema, decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La historia nos cuenta que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén y contaron las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. Sin embargo, de nuevo, unos fariseos se levantaron contra ellos y fue necesario que los apóstoles se reunieran en lo que es considerado el primer concilio de la iglesia cristiana. Esto es considerado así. Dice en el versículo 4: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Bueno, aclaro para los que no lo saben, ¿qué significa circuncidarse? Es una práctica que Dios encargó desde la antigüedad a Abraham con su hijo Isaac, y que posteriormente fue tomado como regla, como ley por Dios mismo dentro del pueblo judío. Y es que cuando naciera todo varón debía quitársele el prepucio de su órgano masculino, y eso se llama circuncidar. Para el que no conoce la palabra, se llama circuncidar. Quitar el prepucio, el pedazo de tela, de carne que cubre el órgano masculino. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudiera oír la buena noticia y creer. Pudieran oír la buena noticia y creer. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Pedro es enviado a predicarle a un centurión romano y a su familia gentil llamado Cornelio. Dice: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal y como lo hizo con nosotros. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro termina de predicar en un grupo de vida en la casa de Cornelio,
Dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su familia, sobre sus sirvientes romanos y judíos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, siendo bautizados en el Espíritu Santo. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Amén. Posteriormente, Santiago, el apóstol y hermano del Señor, se levanta tomando el liderazgo de la reunión y afirma lo que les dije hace un rato. Versículo 13. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos a un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. Versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas y Silas. Y les enviamos a Judas, versículo 27, y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció, versículo 28, bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor sobre ustedes. Quisiera terminar el contexto, porque creo que ya ubicas el versículo, sabes por qué ese versículo, y ya estás ubicado dentro de la historia, aclarando algo sobre el tabernáculo. El primer tabernáculo, un tabernáculo es como una tienda de campaña en la Biblia, fue el que construyó Moisés para adorar a Dios. Era una tienda grande, tenía todas las dimensiones que fueron especificadas por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Entre los varios elementos que se guardaban en el arca de Dios, en el tabernáculo, estaban el arca de Dios, y el arca contenía las tablas de la ley, que es la palabra de Dios, la mesa de los panes de la propiciación, que es la ofrenda a Dios, y un candelero de oro que representa las características santas e inmutables de Dios, y el arca misma que señalaba la presencia de Dios. Ese primer tabernáculo fue el tabernáculo de reunión, se llamaba el tabernáculo de Moisés. Pero el primer libro de Samuel cuenta que después que los filisteos atacaron Israel, robaron el arca y se la llevaron, y fueron atacados por una enfermedad parecida a la lepra que atacó la piel de ellos, entonces por temor ellos devolvieron el arca. Y cuando devolvieron el arca, el rey David construyó un tabernáculo, y ese tabernáculo lo llevó a Jerusalén. El tabernáculo de David no era como el tabernáculo de Moisés, no era un tabernáculo de reunión, era una tienda pequeña en la que solamente se encontraba el arca. Años después, el rey Salomón, el hijo de David, construye un templo para Dios, donde el arca permanece fija hasta que misteriosamente el arca desaparece de la escena histórica aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, justo un poco antes de que el pueblo de Israel, por causa del pecado y por causa de la idolatría, sea tomado esclavo y llevado preso durante 70 años a Babilonia. En ese tiempo se pierde el arca, y el único que sabe dónde está el arca es Indiana Jones.
Ah, vieron la película, ¿no? Mentira, el arca no ha aparecido. Y desapareció en ese tiempo el arca. Notemos que el tabernáculo de David tampoco era como el templo de Salomón, donde el arca estaba siempre en el mismo lugar. Es interesante que el profeta Jeremías, refiriéndose a esa arca que los judíos, que el pueblo judío adoraba, a veces no sabía unos que ellos adoraban más al Dios que significativamente su presencia estaba en el arca, o adoraban más el arca. Yo creo que por eso fue que Dios les quitó el arca, porque estaban terminando por adorar más el arca que al Dios del arca. ¿Sí entiende lo que quiero decirte? En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, dice en el versículo 16: y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Hoy pasa eso. Hoy pasa eso. ¿Quién de nosotros piensa en el arca y añora el arca? ¿Quién? Jesucristo dice que tuvo un encuentro con una mujer. El arca era algo físico que el pueblo necesitaba para identificar la presencia de Dios, pero terminaron por adorar más el arca que al Dios del arca. Para los judíos el lugar de adoración era el templo de Jerusalén. Pero para una parte del pueblo judío que se había separado de ellos desde la invasión de los asirios en el Antiguo Testamento, separados de ellos y rechazados por ellos, llamados los samaritanos, el lugar de adoración para ellos era el monte de Jacob. Pero recordando las palabras de Jeremías, nuestro amado Señor Jesucristo le da cumplimiento a esa profecía, y en ese encuentro que él tiene en el capítulo 4 del Evangelio de Juan con una mujer samaritana, dice, versículo 21, y Jesús le contesta a la mujer samaritana: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos muy bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Sabes quién estaba hablando? Aquel que traía la salvación, Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la clase de personas que Dios busca que le adoren. Y estas palabras de Jesús resumen la búsqueda de la verdadera adoración. A Dios no le interesa que busquemos un lugar de adoración que a veces se convierte no en el lugar de la esencia de la verdadera adoración, sino en adoración a otras cosas. Por ejemplo, la templolatría. Dolorosamente, hoy día existe la templolatría. Aquello que Dios quiso quitar precisamente al permitir que se destruyera el templo de Jerusalén. 70 años después de Cristo, el último templo de Jerusalén fue destruido. Hoy solo quedan ruinas. Hoy solo quedan ruinas. Y hoy en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén se encuentra una mezquita musulmana. Y es motivo de la lucha y de la pelea entre el pueblo palestino y entre el pueblo de Israel. Allí donde se encontraba el templo de Jerusalén. Y Dios permitió que se quitara, porque igual que en aquel tiempo, hoy día dolorosamente hay algunos que sufren de templolatría. Hay algunos que dicen mi templo, mi iglesia, y se construyen templos fastuosos con millones y millones de dólares, donde se presentan shows, donde el pastor sale en medio de humo y en medio de luces, y lo único que falta es que baje colgado como un ángel del techo. Y todos lo reverencian a él y reverencian el templo. Un día serán destruidos, dice la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos de la historia de los 10 leprosos
que fueron sanados por Cristo, 3 principios para restaurar la adoración a Dios. El primero, restauro mi adoración a Dios si decido buscar y clamar a Jesucristo. El segundo, restauro mi adoración a Dios si decido creer y obedecer a Jesucristo. Y el tercero, restauro mi adoración a Dios si decido agradecer a Jesucristo, que había prometido que había una segunda parte de restaurar la adoración a Dios. Y veamos pues algunos de esos principios que nos enseña Dios en esta extraordinaria historia de Hechos capítulo 15. La adoración se restaura con la pasión por Cristo. Salta a la vista una pregunta: ¿por qué restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés? ¿Por qué? Si el tabernáculo de Moisés fue dictado por Dios. Dios le dio las medidas a Moisés, le dijo: lo harás de tal y tal manera, las telas tendrán esta característica, serán hechas de tal forma, tendrán tales medidas, colocarás el lugar del lavatorio en tal parte, el lugar santísimo en tal parte. Dios mismo le dio las instrucciones. ¿Por qué Dios no mandó a restaurar el tabernáculo de reunión de Moisés? ¿Por qué Dios no manda a restaurar el hermoso templo de Salomón? Si Dios le permitió a Salomón construir el templo más fastuoso, más hermoso que haya sido construido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Si el tabernáculo de David no era sino una tiendita en la cual estaba metido el arca de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice: porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. David tenía pasión por las cosas de Dios. Era un adorador por excelencia. Si tú quieres restaurar tu adoración a Dios, no basta con que asistas al templo. Recuerda, debes entregarle todo tu corazón a Él, porque Él un día te convirtió a ti y a mí en el centro de su amor. Amén. Por eso Pablo, desde el primer momento en que aceptó y reconoció a Jesús, predicaba con pasión el nombre de Cristo. En el libro de los Hechos, donde narra la conversión de Pablo, dice en el versículo 9 del capítulo 9, en el versículo 20: y enseguida Pablo comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es acaso este el hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó acaso aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales y sacerdotes? La predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Cuando tú has tenido la experiencia de un día rechazar, renegar de Jesús, y conoces el amor de Dios a través del sacrificio perfecto y eterno, el pacto de sangre que Él hizo a favor tuyo y mío en los cielos y en la tierra, no tienes más que predicar como la misma pasión. Que está mi voz, aquí está mi corazón, aquí está en medio de los demás. De pronto el que está al lado dice: uy, pero qué voz debería estar en la alabanza. Pero Isaías dice en el capítulo 29, en el versículo 13: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que Dios ordenó y dijo: volveré y restauraré el tabernáculo caído de David, porque había dado su corazón en la construcción de ese tabernáculo. Ahora, no confundas pasión por Cristo con gritos. No confundas pasión por Cristo con saltos, con temblores. No, el amor de Cristo inundó el corazón de Pablo, no para que gritara y saltara y se cayera y temblara.
por la presencia del Espíritu. Gloria a Dios si eso ocurre. Eso le pasó a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando cae como en un éxtasis antes de tener la visión de todo el libro de Apocalipsis y de los tiempos finales. Y no tiene nada de malo, pero no confundas la pasión por Cristo con esas expresiones que son a veces tildadas expresiones de adoración. En la segunda carta a Timoteo, Pablo expresa en el capítulo 1, en el versículo 6, y él dice: por esta razón te recuerdo, Timoteo, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de mi Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Sabes cuál es la mejor expresión de la pasión por Cristo? Sufrir por Él. ¿Aló? ¿Aló? Qué chévere poder invitar a uno de los judíos o de los gentiles de la época de Pablo a recibir a Jesucristo. Imagínate cómo invitaban a recibir a Jesús en aquel tiempo. Seguramente parecido a los tiempos de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y todo te será hecho. Todo te será arreglado. Tendrás casa, carro y beca. Solamente tienes que venir y comprar la rosa de Sarón. ¿Aló? O el agua bendita. O un pedazo de la madera de Cristo. O tierra de Jerusalén. No lo sé. Pero ¿sabes cómo le predicaban a los cristianos de aquel tiempo? Les decían: acepta tú y tu familia a Jesucristo, y te puedo garantizar que de pronto, dentro de un mes, a tu esposa la atravesarán con una espada, a tu hijo se lo comerán los leones, y tú serás quemado vivo en un circo romano. A otro con ese cuento. Pero Pablo habla del sufrimiento como la pasión por Cristo. Amén. Ahora, con la misma pasión que predicaba de Cristo, con la misma pasión, Pablo se sujetaba a Cristo y a las autoridades que tenía. La adoración se restaura con la sujeción a Cristo. Dice en el versículo 26 del capítulo 14, que les leí al comienzo: por último, regresaron en barco a Antioquía, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Y una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y les informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Era Pablo y Bernabé. Pablo no era cualquiera, era Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Se reunió con los creyentes, con los hermanos de la iglesia, y les informó todo lo que había hecho. Todo. A veces somos muy reacios a informar. ¿Aló? A contar a los demás. A decir lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer, a pasar informes. Somos muy duros para eso. Y es más, nuestro orgullo nos lleva a decir: ¿y yo por qué? ¿Y a ese? Si yo estoy en un cargo superior a él, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes? Periódicamente este siervo de Dios, siervo de ustedes, reúne a la iglesia y le informa los planes que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de nuestro equipo pastoral para la iglesia, para que tú sepas los planes que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El domingo de la semana pasada tuvimos nuestra primera asamblea general de miembros de nuestra iglesia y de siervos de nuestra iglesia, para constituirnos como una iglesia autónoma según dictó el Espíritu Santo al corazón de mi pastor Héctor Buitrago.
y presentamos informe de las cosas que Dios quiere hacer con la obra del Señor en nuestra iglesia, porque es mi deber hacerlo, porque soy siervo de ustedes. Amén, amén. Después, cuando Pablo fue enviado por ellos a Jerusalén, Pablo se sujetó a las autoridades que eran los apóstoles y también les informó de todo. Dice en el versículo 4 del capítulo 15: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, le dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Sujetarse. ¿Sabes que allí el versículo 5 nos muestra la antítesis de lo que Pablo y Bernabé hicieron? Porque dice que llegaron unos creyentes y que no se sujetaron a la autoridad de los apóstoles, sino que dijeron: tienen que circuncidarse. No son salvos hasta que no se circunciden. No son salvos hasta que no se quiten los aretes. No son salvos hasta que no se quiten el slag y se pongan una falda. No son salvos hasta que dejen de pintarse. No son salvos hasta que se dejen crecer la barba. Porque hay iglesias donde tienes que predicar en barba. ¿Sí sabías eso? Hay iglesias donde tienes que predicar con corbata, o hay iglesias donde no te está permitida la barba. Vaya uno a saber cuál de las dos normas es la bíblica, porque báilame el trompo en la uña para saber cuál es la verdad. ¿Sabes? Aquí vemos esos dos polos opuestos: la sujeción y la falta de sujeción. Dios dice: obediencia quiero más que sacrificios. Sujétate a tus autoridades y así demostrarás tu sujeción a Dios, y así darás el paso para que sea restaurado el tabernáculo caído de David. Amén. Tercero, la adoración se restaura con la comunión con Cristo. La comunión con Cristo. Dice en el versículo 22 del capítulo 15: entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados. A mí me gusta siempre cuando la Biblia me habla de la comunión de los hermanos. Creo que una de las cosas que Dios demanda para que pueda desarrollarse equilibradamente, sanamente el ministerio de una iglesia es que haya comunión. Amén. Que haya comunión. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?, dice la Escritura. ¿Cómo puedo desarrollar los planes de Dios si ustedes van por un lado y los pastores vamos por otros? ¿Aló? Fue la última petición que hizo Jesús, Juan capítulo 17, a los discípulos. Les dijo: Padre, te pido que ellos sean uno como tú y el Espíritu Santo somos uno, que se amen los unos a los otros y que sean uno. Esa fue la petición de Jesús. Y podemos tener algunas diferencias, pero debemos llegar a un acuerdo. Ellos discutieron. Dice en el versículo 27: les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Versículo 28: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sabes cómo llegamos a un acuerdo? Cuando tú te sometes, te sujetas al Espíritu Santo. Tus opiniones las pones ante el Espíritu Santo y le dices al Espíritu Santo: Señor, esta es mi opinión, pero yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Por qué mi hermano dice algo diferente a lo que yo digo? Ellos oraron y tuvieron comunión con Cristo. Pablo, años después, aplicó este principio cuando lo enseñó a los filipenses. En la carta a los filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, Pablo dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Tú perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Eres el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa, la novia del Cordero? Entonces él dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Existe algún consuelo en ser el centro del amor de Cristo?
¿Existe algún consuelo en eso? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Él hace esas preguntas. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, si es verdad todo eso tan lindo, tan bonito que ustedes dicen, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando todos juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Amado, oh Dios, Señor, ¿cuántas veces queremos luchar por obtener una posición, por tener un ministerio, por figurar, por ser la última Coca-Cola del desierto? No lo sé, pero la Biblia dice que tengamos la misma actitud que tuvo Jesucristo. Y a veces la pregunta de algunos de los creyentes es: ¿y yo por qué? Que lo haga otro. Pero la Biblia dice que tenemos que tener la misma actitud de Jesucristo. Y Pablo dice cuál es la actitud de Jesucristo. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo cual tuviera que aferrarse. La posición, Él tenía la posición a la diestra del Padre, Jesús, Dios, pero se hizo hombre y no se aferró a los derechos y a los privilegios de ser Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual se tuviera que aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como tú y yo. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia, en sujeción a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Pablo nos enseña que así como Jesús es uno en el Padre y en el Espíritu, así nosotros, si queremos agradar a Dios, si creemos que lo estamos adorando de verdad, tenemos que tener comunión con Él a través de la comunión con los hermanos de la iglesia, como su cuerpo. Por eso, amado hermano, es que en nuestra iglesia, cuando tú dices: yo quiero servir en la iglesia, y yo le pregunto al hermano que llega: ¿y tú qué hacías antes? Y doy gracias a Dios por los que me dicen: yo era pastor. Yo era pastor. ¿Y qué quieres hacer aquí? Servir. Podría decirme: ser pastor. Quiero llegar de una vez a ser pastor. Y doy gracias a Dios por la humildad de esos siervos de Dios, pastores que han llegado a nuestra iglesia. Y lo primero que han hecho es meterse en un discipulado relacional, a recibir una instrucción de parte de un jovencito de 20 años, enseñándole a un pastor y maestro de seminario bíblico. Y he visto el gozo del corazón de ellos, recibiendo, no guardando la posición, sirviendo y comenzando a tener comunión, limpiando las sillas, limpiando los baños, yendo a la cafetería, ayudando a los maestros de escuela dominical de niños, sirviendo con los servidores que aman al Señor. Debemos tener comunión con el cuerpo de Cristo. Como las venas recorren todo el cuerpo con la sangre, así tú y yo estamos llamados a recorrer el amor de Cristo a través de la iglesia, a través de la comunión con Cristo y con su iglesia.
quiero que sepas algo. Jesús se entregó a sí mismo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y no solo fue para darnos la salvación eterna, también lo hizo porque, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, por sus llagas fuimos curados de nuestras enfermedades, y porque Él llevó en la cruz nuestros dolores. Amén. Ponte de pie, por favor, un momento, iglesia. Yo creo que tener comunión con la iglesia de Jesucristo desata el poder sanador del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 40 en adelante, que ellos tenían comunión todos los días en el templo, y que el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos, pero que el pueblo tenía temor y se maravillaba de las cosas, de los milagros que ocurrían en medio del pueblo de Dios. Así que hoy quiero invitarte a que, unánimes juntos, no solo adoremos, sino que oremos los unos por los otros. Esta es una verdadera muestra de la comunión, cuando oramos los unos por los otros. El diablo tiembla cuando el pueblo de Dios se une para orar y para adorar. Amén. Hoy los muros de la enfermedad y de la ruina caerán, como cayeron los muros de Jericó por la adoración a Dios. Hoy Dios restaurará. Quiero que por favor te tomes de la mano de tu hermano. Tómate de la mano de tu hermano en comunión. Oh, sayarilla andaraya, reyes, serrilla andaraya. Esta es tu iglesia, Señor, la que clamaste un día al Padre que estuviéramos unidos. Hoy tenemos comunión contigo en auténtica, en verdadera adoración. Nos sujetamos a tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra y en tu mandato, Señor. Oye, Sinda y Arría, somos más de 120, Señor, pero como aquellos estamos unánimes en esta mañana en la oración. Por favor, levanta una oración por el hermano del cual tienes tomada tu mano en este momento. No ores por ti, ora por él. Ora por ese hermano, por esa hermana, aunque sea tu familiar. Ora por él. Ora por ese que tienes tomado de la mano en esta hora. Declara en fe que el Espíritu Santo de Dios desata el poder sanador, restaurador, liberador en esta mañana sobre su casa. Él rompe las cadenas de pecado. Él rompe en esta mañana las cadenas de pecado, y se levanta un clamor de adoración, de exaltación. Y Espíritu Santo de Dios, toca cada vida en esta mañana. Toca cada vida. Oh, Yasaya arriba, Handarada, Iche, Rebekendere. Comienza a soltar las lenguas que Dios te ha dado. El espíritu de verdad, el espíritu de poder, el espíritu de libertad, el espíritu de sanidad, el espíritu de restauración está aquí presente ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declara la palabra de poder. Tienes la autoridad que es dada a aquellos que se sujetan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, envía, te rogamos, te clamamos, envía espíritu de sanidad sobre el enfermo, sobre toda enfermedad crónica, sobre toda enfermedad generacional, heredada, sobre toda enfermedad sin nombre, sobre toda enfermedad maligna, sobre toda enfermedad crónica. Ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Huye la diabetes, huye la diabetes, huye, huye, huye ese dolor de escoliosis en la espalda. Huye ahora en el nombre de Jesús. Toma el cáncer y destrúyelo, Señor, destrúyelo. Llévatelo de la vida de tus hijos. Toma la matriz enferma, toma la matriz obstruida, Señor, y sánala en el nombre de Jesús.
fuego, fuego del Espíritu, caiga ahora, fuego del Espíritu Santo, caiga ahora en poder de sanidad sobre cada vida, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. El corazón que ha dejado de funcionar, de latir bien, Señor, la arteriosclerosis que ha tapado las venas, Señor, ahora se va. Y ahora hay limpieza en el cuerpo de tu hijo, de tu hija. Ahora hay limpieza. Las coyunturas de los brazos, las coyunturas de las rodillas, las coyunturas de las manos son sanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la infección se va y huye. La infección que no ha podido salir, que no ha querido salir, ahora huye y se va del cuerpo de tu hija, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, tú restauras las ruinas, Señor. Tú restauras las ruinas. Tú dijiste que restaurabas las ruinas. Restaura las ruinas de cada hogar que ha estado, Señor, en destrucción, que ha estado, Señor, en disputa, que ha estado en violencia física y verbal. Restaura cada hogar. Tómalo ahora, tómalo ahora. Restaura la relación de esposos, la relación de padres e hijos. Ahora rompe las cadenas de adulterio, rompe las cadenas de drogadicción, rompe las cadenas de pornografía, rompe las cadenas de prostitución, rompe las cadenas de homosexualismo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, levantamos, Señor, voz de victoria, bandera de victoria sobre nuestros hogares, en nuestra nación, en nuestra nación. La paz que es sobre todo nombre, la paz de Cristo. Tú no permitirás que haya guerra entre pueblos hermanos. Tú salvarás a Venezuela, tú salvarás a Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este tiempo es tu tiempo, Señor. Es tu tiempo, Señor. Es tu tiempo. Ha llegado la hora, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios y a nuestro Rey. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh, aleluya. Siéntate, por favor, un momento. Quiero destacarte un propósito por el cual Dios quiere restaurar la adoración, el tabernáculo caído de David. ¿Por qué Dios quiere hacerlo? Y el apóstol Santiago, el líder de la iglesia en ese tiempo, en ese momento, porque aunque Pedro expresó lo que había hecho con Cornelio en medio de los gentiles, fue Santiago, el hermano del Señor, el siervo del Señor, como él mismo dice en su carta universal de Santiago, el doulos, el esclavo del Señor. Él dice en el versículo 15, y termino con el versículo con el cual comencé el mensaje: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré. Él volverá, dice el Señor. Él volverá un día. Pero cuando Él vino por primera vez, vino a salvar. Y reedificaré el tabernáculo caído de David, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.